Juan Carlos, bienvenido a lo que es el estudio de Hack 7. Para mí es una emoción, un gusto tenerte aquí. Y para comenzar con la entrevista, a mí me gustaría que platicáramos un poquito de qué te lleva a todo este tema hotelero. Bueno, primero decirte que estoy muy emocionado y muy contento de estar aquí con ustedes y muy agradecido por la entrevista y por la invitación. ¿Qué me lleva? Híjole, pues la vida. Esa es la parte más padre, creo yo, de todo esto, ¿no? Si tengo que irme a los orígenes de este asunto, tendría que decir que cocinaba con mi abuela, que era una cocinera espectacular, y mi abuelo también, pero sobre todo mi abuela. Desde bebé, desde, 3, 4, 5 años, siempre estaba haciendo algo en la cocina, aunque jamás en mi vida hubiera pensado, por ejemplo, que iba a ser chef de un hotel. Eso nunca lo hubiera pensado. Yo salgo muy joven de casa, lo platicábamos hace ratito, 13 años y medio, y empiezo a trabajar en muchas cosas hasta que caigo en restaurantes, en cocinas de restaurantes. Empiezo a trabajar ahí, me encanta la vida de restaurantero. La trabajo desde los más o menos 14 hasta los 17 años. Y después, por una mera casualidad de unos amigos que habían estado en Cancún, y estoy hablando de 1984, o sea, no hace poco, me dicen que estuvieron ahí, que había dólares, que había trabajo, que había un montón de oportunidades. Agarro una maleta, 150 pesos, y me voy a Cancún, me pongo a buscar trabajo y consigo trabajo como ayudante de cocina del comedor de empleados de uno de los grandes hoteles en esa época. Y a la edad de 21 años ya era chef ejecutivo de el mejor hotel en su momento, o uno de los 2 mejores hoteles de Morelia. Después del huracán Gilberto, paré en Morelia y a la edad de 21 años ya era, que yo todavía no me explico cómo me dieron esa responsabilidad a los 21 años. Pero, por ejemplo, en Cancún, los años que estuve trabajando en este hotel, trabajaba de 6 de la mañana a 11 de la noche de lunes a domingo. Entonces, trabajaba un turno y en el otro turno le pedí al chef que me permitiera estar en la carnicería o en la panadería o en la repostería o en la cocina fría o en la cocina caliente o en la producción o en la parrilla o lo que fuera. Y después tomé un entrenamiento hotelero que te va llevando por todas las áreas del hotel. Y además, creo que de las cosas padres que me pasaron en ese hotel en Cancún es que era el único chef o el único cocinero, porque no era chef todavía, el único cocinero que hablaba inglés. Entonces me daban la responsabilidad de salir a la mesa a desespinar pescados, a deshuesar pollos, a cortar chateaubriands, a preparar soufflé Grand Marnier. Entonces trabajaba todo el día, aprendía un montón, ganaba un sueldo y todavía me ganaba un montón de propinas. Entonces yo era rico, de verdad era padrísimo, ¿no? Cuando yo llego a trabajar a Cancún y entro a trabajar esas cocinas gigantes, así enormes, padrísimas, y conozco la hotelería, ahí fue cuando dije yo quiero ser gerente de un hotel. Y ahora tengo una empresa que se dedica a diseñar hoteles, a construir hoteles, a operar hoteles, departamentos amueblados, student resident, senior living, y tengo una sociedad también de una empresa para renta de departamentos amueblados para vivienda en lapsos de 3, 6, 9 y 12 meses. Sí. La asociación de hoteles, damos asesoría y consultoría, y cuando tengo nada que hacer, vendo tequila. No, bueno. En mis tiempos libres, ¿no? En mis tiempos libres. No. Se me hace súper interesante esta parte, Juan Carlos, porque como bien lo mencionas, creo que pasaste por todos los procesos, ¿no? De ser un buen aprendiz a ya un gran empresario. Entonces, ¿qué consideras que fueron los aprendizajes básicos? O sea, sé que tuviste una gran trayectoria antes de convertirte en un buen empresario, pero ¿cómo fue que esta trayectoria o esta escuela, así lo podría definir, te lleva a esta parte de ya ser tú el que genera los hoteles? Bueno, tendría que decir primero que tienes que tener sueños. No lo puedo entender de otro modo. O sea, si no te visualizas en dónde quieres estar en el futuro, no hay forma, no existe. O sea, sí tiene esa parte que decía Walt Disney, que si la puedes soñar, la puedes lograr. A mí me parece que es total y completamente real. Si tú no vas visualizando en dónde quieres estar algún día, no hay forma, ¿no? Y luego, pues tienes que aprender y tienes que trabajar. Yo muy joven, yo siempre he dicho que los libros, a mí me encanta leer, leo muchísimo, y yo muy joven me encontré un libro que tiene una
fórmula. Y la fórmula dice que tienes que ser, luego tienes que hacer, y como resultado natural del ser y del hacer viene el obtener. Si rompes esta fórmula, las cosas se te complican. Yo siempre lo he dicho, yo no trabajo por dinero, nunca he trabajado por dinero, no como objetivo principal, sí, claro, ¿no? Evidentemente todo lo que hago tiene que ver al final, pero al final con el dinero. Pero todo lo que yo he venido haciendo en los últimos, acabo de cumplir, este año voy a cumplir 41 años de trabajar, siempre ha sido por aprender, por hacer, por desarrollar, por crear algo nuevo, por cualquier cosa que tenga que ver con el ser y con el hacer. Y luego eso pues te trae de manera natural, hay que saber cobrar lo que haces, eso sin duda, ¿no? Pero no lo puedes poner primero, nunca puede ir primero de voy a hacer esto si me lo pagas. No es cierto, hay que hacer cosas, muchas cosas, y en el camino pues hay que ir cobrando esas cosas que vas haciendo. Mencionas esta parte, Juan Carlos, y me gustaría añadir, muchas veces, o sea, sé que los sueños es como el motor básico, ¿no? O sea, es como esa chispita que como seres humanos necesitamos, pero creo que también va mucho esa parte de dejarse sorprender, ¿no? No tienes que aspirar siempre, sí, llegar a la meta, porque si no pasa, te vas como a quedar un poquito ahí atorado, ¿no? Y creo que también va mucho esta parte como de la visión. Y ahí es donde me gustaría preguntarte, Juan Carlos, una vez dentro de esta industria, creo que necesitas, bueno, de este sector lo voy a definir mejor, creo que necesitas mucha visión, o sea, mucha amplitud para enfrentarte a situaciones como las que estamos viviendo, como enfrentarte a la competencia que me imagino que es durísima, el saber conocer más personas, apalancarte, apoyar. ¿Cómo funciona ya esa parte? ¿O cómo es que desarrollas, no sé, este feeling de la visión? ¿Cómo lo vives tú? Entender nuestra industria y hacerla salir adelante de cómo está ahorita y lo que está sucediendo es complejo. Y yo lo separaría en dos mundos. Todos los hoteles de cadenas internacionales o de cadenas en general tienen equipos multidisciplinarios muy interesantes, donde tienes mercadólogos, donde tienes analistas de datos, donde tienes especialistas en marketing, tienes especialistas en operación hotelera, y puedes hacer esos equipos y hacer que esas cadenas funcionen. Donde luego se complica mucho son los hoteles independientes, los hoteles que son de un solo dueño, un solo propietario, que no tiene esas infraestructuras, que no tiene esas plataformas, y a ellos, en el caso de la asociación de hoteles, tratamos de estarles acercando herramientas, ¿no? Entonces, son dos mundos, son dos escenarios. Estos últimos 15 meses han sido muy complicados. Nosotros dijimos, la regla del juego es no enfermarse, si se puede, no morirse y no quebrar. Esas eran, y en ese orden, las tres reglas del juego de este tiempo, de esta temporalidad que hemos vivido, ¿no? En términos generales, con muchos esfuerzos, en general, creo que la hotelería en México está saliendo adelante, pero creo que ahora lo que viene es entender que de marzo de 2020 hacia atrás era una historia, de marzo de 2020 ahorita es otra, sí, y de hoy, exactamente hoy, porque hoy hay nuevas reglas en adelante, es otra historia. Y algo, por ejemplo, que he estado observando y que se ha vuelto un comportamiento y que no sé si se va a quedar al 100, pero creo que un pedazo sí, es que, y esto así como cuando nació Starbucks, cambió la forma de tomar café, tener citas de trabajo, citas de amigos, o charlas casuales, sí, lo cambió. Airbnb creo que sí viene ya a hacer un cambio en donde, por ejemplo, lo que observo hoy, como un comportamiento que se está generalizando, es que a la gente le gusta decir, fíjate, es bien interesante, a mí me parece bien interesante. Yo vivo en un departamento, por ejemplo, vamos a poner ese caso. Yo vivo en un departamento. En ese departamento, independientemente de la 1 o 2 o 3 recámaras que pueda tener, yo tengo una estancia, tengo una terracita, tengo una cocina, tengo una barra, tengo una sala, tengo un antecomedor. Vamos a ponerlo como así. Sí. Así quiero viajar. Eso es lo que yo empiezo a buscar. Y entonces te das cuenta que hay grupos de amigos o grupos de parejas o incluso grupos de familias que empiezan a buscar hoteles que tengan estas características. ¿Por qué? Porque si bien igual y desayunan en el hotel, comen fuera, en la noche
quieren reunirse en uno de esos departamentos, en uno de esos estudios, en uno de esas suites y tener ese espacio tipo su departamento en donde se juntan todos, compran unas cervezas, una botella, botanas y se sienten como si estuvieran en casa. Totalmente. Esa sensación la quieren, así lo veo, la quieren trasladar a donde viajan. Llámese playa, llámese bosque, llámese ciudad, lo que sea. Y eso ya es un cambio muy radical para la hotelería, porque en la hotelería tienes cuartos de 31 metros, de 28 metros, pero son cuartos, son recámaras, el equivalente a una recámara. Y la gente, salvo la que va a pernoctar, o sea, el equivalente a un dormitorio podría ser eso, pero la gente que ya va por 3, 4, 5 días va a buscar el otro formato en donde pueda sentirse casi... esa comodidad, ¿no? Es correcto, casi como en su depa, en su casa. Se me hace súper interesante esta parte, Juan Carlos, porque añadiste algo anteriormente en la entrevista y ahí es donde me gustaría preguntarte desde tu perspectiva cómo lo vives. Somos como muy desesperados, ¿no? Nos gusta todo rápido, eficiente, donde lo pueda conseguir. Entonces creo que está como esta desesperación y siento que también es añadirle un poquito de paciencia. Creo que también muchas veces como emprendedores, así lo vivo y he visto que me lo transmiten, es esta parte que quiero resultados ya, ¿no? O sea, quiero que me deje dinero ya, que sé que no es el dinero como tal, pero sí es como ya, ¿no? Que esto genere bienestar. Y junto con esta parte de la innovación, que es como ir con esta rapidez. ¿Cómo empiezo o cómo encuentro ese equilibrio entre los dos de ser paciente, pero también de seguirme innovando con esta velocidad? ¿Cómo lo vives tú? Híjole, mira, a mi abuelo lo amé y lo adoré y fue un gran tipo. ¿Y por qué lo traigo a cuento a mi abuelo? Mi abuelo nació por ahí de 1890 y falleció en 1986, con lo cual se chutó prácticamente todo el siglo pasado, ¿no? Sí. Entonces a mi abuelo le tocó ver los caballos, las carretas, el tren, el coche, el avión, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Concorde, bla, bla. O sea, yo recuerdo que mi abuelo cuando veía salir una hoja de fax no lo podía entender, no lo podía, ya era too much para él. O sea, volteaba y decía, ¿cómo es posible que alguien que está en donde sea, te manda una foto, te manda un escrito, te manda lo que... Y aquí aparece. Y estamos hablando del fax, por Dios, que ya hoy en día para nosotros el fax ya no es nada, ¿no? Sí, claro. A mi abuelo le impresionaba muchísimo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que, por ejemplo, y creo que en todas las generaciones pasa, mi abuelo decía, no, es que la música de mi época es la mejor, o fue la mejor, ¿no? Pero mi padre decía lo mismo, y yo soy ochentero, por lo cual yo digo lo mismo, ¿no? Y yo no entiendo la bachata, y no entiendo el reggaetón, no lo entiendo, no es mi época, ¿no? Ni pretendo hacerlo. Quiero comentar todo esto porque es generacional, que es a lo que voy. Cada generación tiene su estilo, tiene su forma. Para mí fue un gusto tenerte aquí, se me hace súper interesante la perspectiva y la visión con la que tú lo ves. Gracias por venir a compartirlo conmigo. Encantado. Y pues que se siga innovando muchísimo esa parte, que creo que es esta parte también de adaptarnos, de saber recibir a las nuevas generaciones o que nos reciban, vaya la redundancia. Gracias por venir a compartirlo conmigo y espero volverte a tener pronto por aquí. Qué amable, gracias, no, encantado de estar con ustedes. Excelente día. Gracias a todos, espero que les haya gustado la entrevista y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.